estoy de viaje. O sea, los grupos miércoles y jueves no voy a estar acá. ¿Ya? Entonces, con ustedes sería con el único grupo con el que voy a avanzar. No avancé. En práctica. Avancemos. Avancemos, sí. Hay que estar parejitos. Ventaja injusta para mis compañeros. Sí, vamos a empezar a mis compañeros. A ver, bien, podría ser que les deje acá como indicada la parte que ustedes la realicen en la casa y la presenten. Todos tienen que hacer eso. ¿Ya? Podría ser, más bien, teoría sí voy a devolver los exámenes. Hoy día voy a hacer de 5 a 8. Ya, porque vuelvo a las 9 recién, así que hacemos hasta las 8 y ahí me voy. ¿Listo? Ya, entonces, miren, esta práctica les voy a explicar ahora cómo va a ser, de qué trata esta fase. Ya la práctica está puesta ahí y ya luego se la implementa en el caso, es subir el código. La única diferencia es que en la siguiente clase revisaré tu explicación, ¿no? Como el avance de práctica. ¿Cierto? Que no lo voy a hacer acá, y porque el día de ayer también he perdido 2 grupos, y el día jueves también tengo otro grupo. Entonces, ese van a poner suficientes, ¿no? Microcontroladores ayer tenía, ¿no? 3 horas de teoría y ya no tengo toda la semana, ¿no? Entonces, los grupos de práctica igual, ¿no? Ya prácticamente se pierden todos. Pero vamos a recuperar las horas de micro, espero que sea el micro, ¿no? Vamos a recuperar esas horas. Mañana no va a haber, sí. Ya estoy con permiso de la universidad, mañana no hay, por eso lo estoy indicando. Hoy día sí hago de 6:30 a 8, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Le voy a devolver los exámenes. ¿Listo? Muy bien, entonces en esta segunda fase, miren, en la segunda fase lo que vamos a hacer es controladores difusos. ¿Ya? Controladores difusos. Le voy a explicar un poco porque quizás esta aproximaciones. ¿Por qué en teoría de repente vamos a devolver los exámenes, voy a solucionar la prueba y vamos a ver los reclamos y se nos va a ir la hora, ¿no? Todo es lo común, ¿no? También, en la segunda fase vamos a ver controladores difusos, en la segunda fase controladores difusos. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué se caracteriza un controlador difuso? Vamos a aplicar lógica difusa para el diseño de controladores. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a explicarles acá es que en un controlador, ¿no? Vamos a dedicarnos al controlador, eso lo vamos a ver en teoría. Este controlador hay que conocerlo bien. El controlador va a tener a lo mucho 1, 2 o 3 entradas y va a producir una salida. ¿Correcto? Eso tenemos que tener claro. ¿Qué entrada ingresa al controlador del sistema, al controlador del proceso, ¿no? ¿Cómo se llama la entrada que ingresa al controlador? ¿Primera difusa? Bien, hemos salido de lógica difusa, ¿no? En nuestro sistema difuso a un controlador difuso. ¿Correcto? Entonces, miren, si yo grafico un sistema convencional, ¿no? Listo, ese es mi sistema convencional, ¿no? Un sistema de control de enlazo cerrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A este bloque le llamamos controlador. Este es mi controlador y acá tengo mi proceso, mi planto proceso, ¿cierto? Mi bloque de alimentación, este es mi set point, ¿cierto? Y esta es mi salida controlada, ¿no? Mi set point no señal de referencia, no RDT. ¿Está bien? En el dominio del tiempo, ¿sí? Mi set point referencia y mi salida controlada, es la que controlo, ¿cierto? Y mi controlador, como ven, no recibe ni el set point ni entrega la señal de salida. ¿Cómo se llama la señal que recibe el controlador? Error. Entonces mi señal, el controlador recibe el error, LT, y me entrega una señal de corrección que se llama UDT. ¿Correcto? Esa es la función de mi controlador. Recibe una señal de error y me va a entregar una señal de corrección. Y como sabemos ya por una teoría básica de control, ¿no? En eso ustedes lo han adiestrado muy bien Quispe Cachuco, ¿no? Entonces acá ustedes saben que el error, por ejemplo, es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la referencia y mi señal realimentada, ¿cierto? Ya tenemos una señal de entrada. Y mi señal de corrección se va a aplicar a mi proceso, ¿cierto? Como señal de entrada, ustedes han probado también matemáticamente que puede ser una función impulso, puede ser una función escalón, una rampa, una sinusoide, ¿cierto? Normalmente en control o trabajado en nuestras señales impulso, otras señales escalón. ¿No? Lo demás es teoría, ¿no?
O a lo mucho una rampa, ¿no? ¿Listo? Rampas de subida, rampas de bajada, ¿no? Pero el otro tipo de señales es para la parte matemática, ¿no? Un impulso para prueba, ¿no? Pero vamos a ver, voy a ver cómo funciona mi sistema, ¿no? Una subida y una bajada de señal. Una rampa, ¿no? Voy a producir 500 mililitros de envase, ¿no? Listo. Hay un tiempo, ¿no? La señal de escalón. Luego subiremos a 1 litro, a otro escalón, ¿no? Una rampa, aceleramos, ¿no? Subo al automóvil, acelero, ¿no? Velocidad constante, ¿no? Velocidad constante, velocidad lineal, incremento lineal. Pero la sinusoide es bien difícil, ¿no? Voy a estar con el pedal del acelerador, a ver, voy a hacer la subida y bajar, ¿no? De una manera senoidal y cada 60 Hz. No se da, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la primera conclusión, miren, para mi controlador voy a recibir una señal de entrada, llamada de error, y la salida va a ser una señal de corrección. Pregunto, ¿una sola señal será la entrada del controlador? Ya que ustedes han llevado varios cursos de control. ¿La entrada del controlador solamente es el error? No. También puede ser una variación del error. Por ejemplo, la derivada del error. Por ejemplo, la integral del error. ¿No? Cuando yo abro un control PID, a ese controlador van a utilizar 3 señales de control. Mi error, mi derivada del error y mi diferencial del error. ¿Cierto? Y manejamos una sola salida, por eso no puede ser 2, ¿no? El error y la diferencial del error, el error y la integral del error, o la integral y la diferencial del error. ¿Correcto? Entonces, es el primer motivo de análisis de estos sistemas. Mis entradas ya no van a ser 1 o 2, pueden ser 3. ¿Está bien? Ahora, algo más. Todas las entradas no siempre van a calzar por lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos visto las funciones, hemos visto que mis señales de entrada, yo puedo hacer que mi señal de entrada, digo, la propina, ¿no? Tiene este valor, ¿no? Tiene un valor máximo y luego tiene un valor mínimo, ¿cierto? Ahí puedo modelar ahí, ¿no? Pero hay momentos en que de repente yo digo, voy a aplicarle una señal de entrada, una única señal de entrada al cabo de un tiempo, ¿no? Al cabo de un tiempo. ¿Listo? Entonces podríamos trabajar con una función sigmoidea, ¿no? Reducirla al mínimo. O también podemos trabajar con una función llamada singleton. Una función que vale un único valor, que tiene 1, un grado de pertenencia 1 en un único punto, y todo lo demás vale 0. ¿Está bien? Esa es una primera observación que ya hemos visto en teoría, ¿no? La primera fase. ¿Está bien? Ahora, lo que viene de nuevo, a esto le vamos a agregar a un modelo TSK, modelo Takagi, Sugeno y Kando. ¿Listo? El modelo que hemos visto inicialmente de tantos sistemas difusos y control difuso es el modelo Mandani. ¿Listo? ¿Por qué se caracteriza Mandani? ¿No? A ver, vamos a ver aquí el resumen. Mandani tiene antecedente difuso y consecuente difuso. ¿Está bien? Es la característica, ¿cierto? Antecedente difuso, consecuente difuso. Por ejemplo, a ver, acá. A ver, dime una regla que involucre estos dos, antecedente difuso y consecuente difuso. Este me tiene 85, 80. Yo también en teoría, a propósito de los exámenes, no están muy bien, ¿no? A ver, ¿cuáles? Es que no hay informe. Perfecto. Es eso, ¿cierto? Una regla. Antecedente, si la temperatura es alta, entonces la velocidad es baja o es alta, ¿no? Esa es una regla de Mandani, ¿cierto? En el modelo TSK, Takagi, Sugeno y Kando, más conocida como TSK, ¿por qué se caracteriza? Por tener un antecedente difuso, pero voy a tener un consecuente gris. ¿Listo? O sea, mi consecuente ya no va a ser difuso. Mi consecuente ya no va a ser difuso. ¿Correcto? Entonces, le decía en teoría al finalizar la primera parte, por ejemplo, mi consecuente va a ser, si no es difuso, es gris,
significa que está en función de mi entrada, que mi salida va a ser una función de mi entrada o entradas. ¿Se entiende? ¿No? Por ejemplo, cuando expresó las reglas, compañero Juárez me decía, si la temperatura es alta, entonces la velocidad es baja. ¿Está bien? ¿La velocidad depende de la entrada o no? Claro, si la temperatura es alta, la velocidad va a estar relacionados o no. Hay una relación difusa, de difuso a difuso. En cambio, ahora va a ser una relación de difuso a gris. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer? Si la temperatura es alta, entonces la velocidad es igual a 2 veces la temperatura menos 20, por ejemplo. ¿Sí? O si la temperatura es alta, la velocidad es igual a 0.5 por la temperatura, ¿no? ¿Está bien? Es una función matemática. ¿Listo? Es una función matemática, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora miren, cuando hemos hablado de lógica difusa, ¿qué dijimos en la primera clase? Hay una especie de lógica, de teoría matemática que ya está al control, que no requerimos modelo matemático, ¿no? Porque el ser humano es inteligente y como ser inteligente controla procesos y no necesitamos muchas ecuaciones, ¿no? Esto un poquito que contradice, ¿no? Porque yo necesito conocer una relación matemática entre la salida, que es mi consecuente, y la entrada o entradas, ¿no? Tengo que relacionarlo matemáticamente, ¿cierto? Entonces mi experto, que es el que me va a dar las reglas, tendrá que tener un poquito más de conocimiento, ¿no? ¿Listo? Pero para no hacerlo muy complejo, porque las funciones entre la entrada, entre la salida y las entradas pueden ser pues diversas, ¿no? La salida es igual a x al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda, qué sé yo, ¿no? Entonces eso ya es un poco difícil, ¿no? A ver, que el experto mira, sabes que la salida es igual a la temperatura al cuadrado menos la presión por el volumen de la mente. ¿Y de dónde saque eso? Debe tener un físico, ¿no? Pero sí me podría decir que la salida es igual a 2 veces la entrada, ¿no? O 0.5, va bajando proporcionalmente, ¿no? O es constante o no. Entonces, estas funciones CRIS que ustedes ven acá, para hacer un modelo, van a ser funciones lineales o bien van a ser funciones constantes. ¿Está bien? Funciones lineales o funciones constantes. ¿Entiende que es una función lineal? Grado 1. La salida se relaciona con mi entrada, ¿no? A la salida, que es velocidad, es igual a 1.2 por t, por la temperatura. No es una función lineal. O constante. La salida es igual a 15. ¿Listo? Constante. ¿Se entiende? Entonces ya mis difusificaciones van a tener que cambiar por este tipo de funciones, ¿no? Lineales y constantes. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ese es lo novedoso en este sistema llamado TSK, Takaji Sukenori Kan. ¿Listo? Miren, los nombres no nos pueden asustar demasiado, ¿no? En el examen les puse ahí un operador tenor y un operador con OR, ¿no? Sí, en el A1. ¿Sí? Para la pregunta 1, ¿cierto? Y creo que se han asustado, algunos han blanqueado ahí la pregunta, ¿no? Una operación simple, era A más B, ¿no es cierto? Menos 1. ¿Sí? Obtener el máximo entre 1 y el A más B menos 1 y el otro era A más B más 1, ¿no? El mínimo entre A más B más 1. Ah, entonces sí estamos bien. Entonces no nos guiamos por los nombres, ¿no? Ah, no, me han dado un operador distinto, ¿no? Lukasiewicz, ¿no? El operador que les da para el tenor y para el conor, ¿no? Ah, nos puso un nombre raro. Entonces ya nos descuadró todo, cuando era una operación sencilla, ¿no? Ya, hoy ya lo voy a resolver, ¿no? El examen. Entonces miren, a ver, igual acá, que sea modelo Takaji, Sukenori-Kan, lo que se llame, es algo sencillo. ¿Qué tengo que saber? Que mis funciones de salida van a ser funciones lineales o funciones constantes. ¿Está bien? Una función lineal, no se exige mucho. O una función constante, un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? Oye, eso lo vamos a traducir acá en el ejemplo, justamente en la práctica que le estoy dando acá. Entonces eso trata la primera parte del curso. Vamos a hacer un modelo nuevo, modelo Takaji, Sukenori-Kan, para que ustedes tengan una herramienta más y decir qué utilizo, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, este ejemplo es una función no lineal. ¿Ya? Voy a trabajar este ejemplo que se llama la función valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, si han visto el título de la práctica, es aproximación de funciones no lineales mediante lógica difusa.
¿Por qué tengo que aproximar? Porque a veces yo tengo que seguir una regla de comportamiento, ¿no? Yo quiero que mi sistema se comporte de esta manera, ¿no? Entonces lo puedo hacer con lógica difusa, sí, tendré que modificar mis valores de entrada, salida y tener ese tipo de curva. ¿Está bien? ¿Sí? Eso lo vamos a ver con el segundo ejemplo. Miren, si esta es mi salida, es la función valor absoluto, ¿no? ¿Está bien? Yo le digo, a ver, implementen la función valor absoluto con un controlador o con un sistema difuso tipo Mandani. Ahí la podemos hacer con tipo Mandani. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los pasos? Chávez Rodríguez, para hacer un sistema difuso. Paso número 1, definimos las entradas. Ya, defino, ¿cuántas entradas voy a tener acá? ¿Cuántas entradas voy a tener acá? A una función valor absoluto. 2. ¿Cuáles van a ser las entradas? A ver. Bueno, sí, pero ojo, la entrada es una sola, los valores pueden ser distintos, ¿no? ¿Sí? Marcelo. X y Y. X, la entrada es X, la salida es Y. Una entrada, una salida. ¿Listo? Una entrada, una salida. Y igual al valor absoluto de X. X la entrada, Y es la salida. ¿Está bien? Ya, entonces ya definimos. ¿Qué más tenemos que hacer? A definir los universos de discurso. ¿No? ¿De dónde a dónde voy a hacerlo? De menos 10 a 10, de menos 12 a 12, de menos 8 a 8, qué sé yo, ¿no? No, de repente hago simplemente de 0 a 10. ¿Cierto? Defino mi universo de discurso de menos 12 a 12. Y por lo tanto la salida también va a ser de ¿cuánto? De 0 a 12, ¿no? ¿Sí? Ya definimos. ¿Qué más hacemos? ¿Qué? Las reglas todavía, no se definen las reglas. Una pregunta, en este caso, ¿hay reglas o solo definimos la función? Las reglas ustedes tenían que proponerlas, ¿no? Para conjuntos de X. Sí. Pero para X cambiamos. No, pero todavía nada de Cristo, todavía no vamos a hacer nada de Cristo. Y además creo que voy a modificar la práctica para que me haga una aproximación con Mandani, para que vean cómo se haría con Mandani, ¿no? Es tan sencillo. Se puede hacer, ¿no? Por eso acá les estoy resolviendo ese problema, ¿no? Ya, miren, hemos definido las variables, ¿cierto? ¿Sí? Una entrada, una salida. ¿Estamos bien, Amel? ¿Sí? Menos 12 a 12 y 0 a 12. ¿Está bien? Luego, ¿qué hacemos? Hay que fusificar las entradas, ¿no? ¿Sí? Fusificamos las entradas. Es decir, este universo de discurso lo tengo que dividir, ¿no es cierto?, en valores lingüísticos. Imagínense que sea la temperatura, ¿no? Mi variable lingüística es temperatura. Mis valores lingüísticos, ¿qué pusimos? ¿Cuál es la temperatura? Alta, baja, Baja, ¿no? media. Fría, media, caliente, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo definimos acá mis valores lingüísticos? Tienen que definirlos, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuántos valores o etiquetas lingüísticas voy a colocar? 3, 4, hay que ver, ¿eh? Para X. Temperatura media alta, baja. Puede ser 2. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría? Positivo y negativo. Ah, claro, para este caso. Negativo y positivo. Puede ser 2. Pero si en lógica difusa preferible no utilicemos 2. Porque puede ser que se confunda con un sistema gris, ¿no? O es uno o es el otro, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener incertidumbre, ¿no? Entonces, los sugeridos serían que sean 3, 5, etc., ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si le pongo negativo, 0 y positivo? ¿Está bien? Son 3. Ah, bueno, ya. Ya puedo decir negativo va de cuándo? Cuando de menos 12 a 0. 0 va de menos 1 a más 1. Y el otro va de 0 a 12. ¿Está bien? Bien, estoy resolviendo el problema que van a tener que resolverlo, ¿no? Porque voy a agregar acá por Mandani, ¿no? ¿Ya? Ahora, tipo de funciones de membresía. Una vez que he definido los valores lingüísticos, ¿listo? Negativo, 0 y positivo, voy a definir mis funciones de membresía.
antes de las reglas, las funciones de membresía. Pues eso les he dictado en el procedimiento. No, es que lo que pasa es que... Definimos las entradas, ¿cierto? Vas a Los modificar. universos de discurso. Y ahora vamos a definir mis valores lingüísticos, ¿no? No, no, voy a apuntarme. Frío, templado, caliente. Y ahora voy a definir mis funciones de membresía. ¿Qué tipo? Ya esto negativo le hemos dicho que le vamos a dar un rango, ¿no? Ya, negativo va de menos 12 a 0, abierto. 0 va de 0 a 0, cerrado. Y el otro va de 0 a 2. ¿Está bien? Ahí están mis rangos, ¿no? ¿Estaría bien esa definición? No, muy bien. ¿Por qué? ¿Falta qué? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, falta solapamiento en mis conjuntos. ¿Cierto? Menos 12 a 2, por ejemplo, o a 3. A 2 o a 3. Este le puedo poner de menos 2 a 2. Y este le voy a poner de menos 2 a 2, de 0 a 2. ¿Por qué no podría ser ahí? Ahí están solapados. ¿Sí? Entonces, de más el solapamiento, menos, ¿no es cierto? Ya está. ¿Listo? Tipo de funciones. Pueden ser triangulares. Triangulares, es de menos 12 a 0. ¿Cómo sería? Menos 12 a 0, así como está acá, uno. Primer triángulo. El otro de menos 2 a 2. Y el otro de 0 a 2. Ahí están mis tres funciones de membresía, ¿no? ¿Está bien? Pueden ser trapezoidales. Si son trapezoidales, entonces podría ser acá que sea así 0, acá, ahí y luego bajo, ¿no? Acá trapezoides, acá, ahí y bajo. Acá trapecio. Entonces le puedo dar acá, ahí y listo. ¿No? ¿Me entiendes? Vamos combinando lo que ya hemos aprendido, ¿cierto? Lo mismo que hacemos para la entrada, vamos a volver para la salida. Para la salida, ¿cuántas funciones tendría? 3 también podría ser. Recuerden que la función de salida del valor del sol es positiva. Un poquito nada más. Puede ser 1, 2 o 3, ¿no? Y mis reglas. Si mi variable de entrada es negativa, entonces mi salida será ¿cuánto? ¿Se dan cuenta? Si mi variable de entrada es 0, mi salida será ¿cuánto? Esas son mis reglas, ¿no? Y finalmente ajustamos y sacamos una aproximada función valor absoluto. ¿Está bien? Ya, entonces voy a corregir aquí en la guía de práctica. Voy a poner en base a un sistema Mandami. Van a aproximar la función valor absoluto. ¿Ya? Eso lo voy a agregar ahora. ¿Está bien? Ya, entonces eso es lo que hemos hecho en la primera fase. Ahora en la segunda fase, miren, ¿cómo voy a hacer y voy a aplicar este modelo TSK? ¿Listo? ¿Sí entendido lo primero? ¿Sí? Ya, hay que trabajarlo, hay que probarlo. Vamos a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a trabajar este nuevo modelo TSK, justamente para aproximar funciones. Entonces, de este modelo, miren, yo puedo decir lo siguiente. A ver. ¿Cuánto vale mi entrada? Mi entrada hemos dicho que va a tener 3 valores. Negativo, 0 y positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la variable de entrada, es una sola, lo se divide en 3 funciones de membresía. ¿Está bien? ¿Cuánto valdría mi salida? Acá nos voy a poner la parte matemática, el TSK justo es más pegado a la parte matemática. Por definición, a ver, voy a escribir la definición de valor absoluto. F de x es igual al valor absoluto de x, y esto es igual. Si x es menor que 0, y es igual a qué? Si x es igual a 0, ¿está bien? Definición matemática, ¿no es cierto? De valor absoluto. Definición con TSK. A ver, si x es negativo, estamos acá, ¿no? ¿Cuánto vale y? Igual menos x. ¿Esto qué significa? Que mi función va a ser una función lineal, menos 1, y es igual
a menos 1 por x más 0. ¿No? Esa es mi ecuación lineal, ¿no? Mi función lineal. Mi salida, estoy representándola como una función CRISP, una función matemática, lineal, de primer orden. ¿Está bien? Cuando mi entrada es difusa. Si x es negativo, no me dicen cuánto, ¿no? Si x es negativo, y es igual a menos 1 por x más 0. ¿Está bien? Si x es 0, entonces y es igual a 0. Si quieren 0x más No sé qué preguntar. 0, o esta sería una función constante, ¿no? 0. Y si x es positivo, entonces yo valdría 1x más 0. Una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Una función lineal. Entonces, con esas definiciones, esas van a ser mis reglas. Si la entrada es negativo, entonces la salida es menos x más 0. Si x es 0, entonces y es igual a 0. Si x es positivo, entonces y es igual a más 1x más 0. ¿Está bien? Eso es MATLAB, si lees en Python también regresamos con código, no nos regresamos numéricamente, no puro número, no hay que escribir la instrucción. ¿Está bien? Y con esto vamos a tener una aproximación mejor a estas funciones. Por eso ustedes van a hacer mandat y vamos a ver qué tanto se acerca, ¿no? ¿Listo? En cambio acá voy a definir ahí mis funciones. ¿Quedó claro? El código que les quiero para el Colab está acá mostrado. Ahí está el código. El Colab. Hay que poner el código, probar, entender un poco el código. Ahí está, inclusive está comentado. ¿Listo? Y luego van ustedes a probar el resultado. ¿Está bien? El primer ejercicio está propuesto, los doy ahí el código y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con el código? Hay que reconocer pues, cuáles son las variables de entrada, ¿no? Cuáles son mis salidas. Ya, y vean un tanto que también esto he percatado como conclusión del examen. Ya ves la desventaja de utilizar pues, código Python, ¿no? O códigos así que son más simplificados. Está incompleta la guía de práctica. Acá está completa. Ya, es de que ustedes no están probando, ¿no? Ahorita les cargo la guía de práctica. Ustedes no están entendiendo mucho el código Python, ¿no? O sea, algunos me han blanqueado la mayoría, ¿no? En preguntas, en código. O sea, no estamos entendiendo, ¿no? De repente en práctica lo estamos copiando y si no lo copiamos somos incapaces de crear un código, ¿no? Esa es una de las ventajas. El Python es bien sencillo para copiar, ¿no? Agarras una función, lo copias y te funcionó, listo, ¿no? Pero ¿cuánto he aprendido? Quizá nada. Bueno, a ver, miren. Entonces, ¿esto sí entendido? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Es un modelo matemático este, ¿no? Del valor absoluto. Pero ahora ustedes lo van a entender cómo podemos aplicarlo. Pego el nombre y todo se mueve. Bien, entonces, ahora tengo esta curva de control. Yo quiero que mi sistema, ¿no? tenga esta curva, este comportamiento. O sea, la salida de mi sistema tiene que ser así. De repente no tan brusco, ¿no? Algo más suave. ¿Está bien? Puede ser el servomotor de una impresora, para el posicionamiento, qué sé yo. ¿Ah? Ahí está, por ejemplo, para el error, ¿no? El error va de menos 20 a más 20 y esta es mi señal de control, ¿no? Un voltaje que le va a meter a ese error. ¿Estamos de acuerdo? Sí, quiero que mi comportamiento sea este, ¿no? ¿Se acuerdan el título de la práctica? Creo que está ahí. ¿Qué hemos dicho en la práctica? Aproximación de funciones no lineales. ¿Por qué? Miren, porque de repente me dicen, ¿sabes qué? Mi sistema de control tiene este comportamiento. ¿Está bien? No sé si se nota ahí con color rojo, ¿no? Con verde, pues. Con negro, no, quiero que mi sistema de control tenga este comportamiento. Pero en el evaluador no sé qué poner. Listo. ¿Está bien? Ese comportamiento. Acá lo voy a dibujar algo así, ¿no? Así. Listo. Y esto vacío. Entonces, como es una curva, ¿cierto? Obtener matemáticamente entonces es una curva medio compleja.
Claro, Entonces, ¿qué hacemos ahí? La voy a aproximar por tramos. Entonces, va a ver, de acá a acá hay un tramo, de acá a acá hay otro tramo, de acá otro tramo, acá hay otra pendiente y acá hay otra tramo. ¿Está bien? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aproximando esta curva, que es mi curva de salida a tramos, que son lineales o son constantes. ¿Está bien? Entonces, esa curva de control yo la estoy ajustando mediante estas rectas. ¿Está bien? Y justamente estas rectas vemos que son constantes o son funciones lineales. En el fondo, todas son funciones lineales, ¿no? Porque esta también es una función lineal, ¿no es cierto? Con pendiente cero. ¿Listo? Entonces acá está constante, lineal, constante, lineal, constante. ¿Está bien? Entonces en el segundo ejemplo ya les pido que ustedes construyan esta parte, ¿no? Ustedes van a agarrar esta, que es lo que deseo, y ustedes van a determinar cuáles van a ser mis conjuntos de entrada, ¿no? 1, 2, 3, 4, cuáles van a ser mis salidas, ¿no? Y al final ejecutamos y tenemos que obtener algo así. ¿Está bien? Esa es la aproximación lineal, ¿no? Mi curva real es una curva, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí entendido? ¿Sí? Entonces, para eso, miren, para suavizar las curvas, ahora también, si yo lo pongo esto a un sistema de control, estos cambios van a ser bruscos, ¿no? Porque estar parado, lo va a sacudir ahí, ¿no? ¿Cómo? Estar ahí en plena alza, de repente, ¡pam!, como que lo va a frenar, ¿no? Es muy brusco. Cuando uno aprende a manejar, ¿no? Ah, frenando. Frente, brinco, ¿no? Quiero frenar, freno seco. Ya cuando tenga más experiencia voy degradando, ¿no? Para que estos cambios no sean tan bruscos, sino sean más suaves. ¿Y cómo hago que los cambios sean suaves? Aumentando en mis entradas, ¿no? Funciones de este tipo, porque no implemente 5 funciones de membresía como se puede apreciar, ¿no? A las entradas. Les estoy sugiriendo a este problema que ustedes implementen estas 5 funciones como entradas. Cállate, Estrada, no te quiero escuchar. ¿Está bien? Para suavizar. Entonces, a partir de ahí, ustedes tendrían que determinar sus salidas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las salidas del sistema? Las salidas para F1. A ver, les ayuda acá cómo van a ser las salidas para F1. F1, ¿cuánto valdría acá? A ver. ¿Cuánto valdría F1? Ahí están los puntos, ¿no? ¿Cuánto vale F1? Ahí está, es F1, F2, F3. ¿Cuánto vale F1? Menos 12. Menos 12. ¿Correcto? Menos 12. ¿Cuánto valdría la función F2? Ah, es la ecuación de esta recta, ¿no? ¿Cierto? Es la ecuación de esa recta. Para eso tengo 2 puntos. Por 2 puntos pasa una recta y solamente una, ¿no? Para F3 tengo otra función. Para F5, ¿cuánto vale? Más 12. Lo pondremos al mismo. ¿Está bien? O son funciones lineales o son funciones constantes. ¿Correcto? Ya, entonces eso ya se calcula y se pone ahí al sistema, ¿no? Ahí están las variables. Las reglas que ustedes van a poner. Y luego van a terminar aproximando esta función Sí, voy a exponencial. terminar. Ahí ya más bien no les doy nada, ¿no? Ustedes determinan cuáles van a ser sus entradas, cuáles van a ser sus salidas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí entendido? Sí, pero es mucho. ¿Sí? Queda claro porque es importante aproximar funciones, ¿no? Sobre todo para la parte de control. Los sistemas de control no son todos lineales, sino que los hacemos lineales para hacerlos más fácil el control. ¿Sí? Entonces justamente ayuda acá, ¿no? La lógica nos ayuda, ¿no? Para trabajar o controlar sistemas que son no lineales. Es el mismo porcentaje. ¿Sí entendido? ¿Sí? Ya, entonces yo le voy a colgar acá, miren, acá está bien, y en el campo virtual que les he puesto acá está cortado, no está plug. Entonces voy a colocar acá, ¿ya? Normal. Los beneficios de mantenimiento preventivo. Disminución de costos. Disminución de... La 6D. Disminución de costos respecto al MC. Disminución de paradas imprevistas. Disminución de horas extras. Disminución De desperdicios. Y por último tenemos la determinación de las falta de disminución.
disminución de los tiempos de parada. No, disminución de las reparaciones grandes. Reparaciones grandes, sí. La eliminación de las máquinas más críticas. Más costosas. Más costosas. Y la última es mayor, ya tenemos las tres en esta parte. Mayor calidad de las máquinas, mayor confiabilidad. Mayor disponibilidad, mayor seguridad y mayor durabilidad de las máquinas. La 101 le vamos a poner, ¿no? Aproximar la función de conservación de equipos. Mayor duración de equipos y comandar. 80, 80, 80, 80, 80, 80. La tercera es 76. Estoy revisando. La cuarta está bien. Pues 80, 80, 78. Ya, 80, 80. Ahorita le digo. 80, 82, 80, 78, 82, 82, 82. Entonces, 81, 78, 78, 76, 80, 80, 80, 80, 71, 80, 82, 80.